Histórica de la Biblioteca General. Mi nombre es Sofía Quiroga, soy conservador de colecciones de museo y dentro del marco del proyecto de la recuperación de la memoria histórica de la UCE en 1485-1960, conjuntamente con la Fundación Conservarte Ecuador, tenemos la presencia este día de Ramiro Endara, representante de la Fundación Conservarte Ecuador, y de igual forma de José María Sanz, quien nos acompañará en el estudio de un libro incunable de 1497. A continuación, doy paso a Ramiro Endara. Hola, mucho gusto. Estamos aquí en la Biblioteca de la Universidad Central, otra vez en un proyecto de salvaguarda del patrimonio cultural emblemático. Se trata de la conservación y restauración de 125 volúmenes invaluables que tienen un alto valor bibliográfico a nivel mundial. El día de hoy les va a hablar José María Sanz, miembro de la Fundación Conservarte Ecuador, precisamente sobre uno de los libros más importantes que tiene el Ecuador. Y no es sino un deber, y cumpliendo nuestro rol en la sociedad, Fundación Conservarte Ecuador sigue protegiendo y defendiendo el patrimonio cultural del Ecuador. Vamos a hacer más adelante algunas tomas sobre los procesos de restauración que estamos ejecutando. Ustedes van a poder apreciar la próxima semana. El día de hoy le dejamos con José María Sanz para que nos explique un poco sobre este valioso libro. Bueno, pues buenos días a todos los que nos están viendo. Para mí, como filólogo y como miembro de Conservarte Ecuador, es un gran orgullo poderles hablar de este libro. Pero es mucho mayor orgullo el que el pueblo ecuatoriano conozca joyas, verdaderas joyas, como esta que tenemos delante. Este es un libro que tiene una historia doble. Su historia como objeto de ciencia y de arte en sí, y su trayectoria aquí en la República del Ecuador. Voy a empezar con la primera parte. La Universidad Central, en su área histórica, tiene dos incunables. Uno de 1485 y este de 1497. Los dos, ya lo voy a decir después, están muy relacionados entre sí. Y este es, si cabe, aún más importante que el anterior, aunque sea unos años posterior. ¿Por qué? Este libro que tengo delante es un ejemplar de lo que los especialistas conocemos como las Crónicas de Nuremberg. Se le llama en latín el Liber Chronicarum, por el título que tiene, ¿no? Este es un libro que escribió un médico alemán de Nuremberg, Hartmann Schedel, y que se publicó por primera vez en Nuremberg en 1493. Este es de 1497, pero les estoy hablando de 1493. Ahora verán por qué. Desde varios años antes, en la ciudad de Nuremberg concibieron el proyecto de editar este Liber Chronicarum y se lo encargaron a Hartmann Schedel, que era un médico y un humanista, de los primeros humanistas alemanes. Él se había formado como médico en Padua y volvió a Nuremberg, donde acumuló una biblioteca de 300 manuscritos y más de 600 libros impresos, lo que para aquel tiempo y en el nacimiento de la imprenta era algo fabuloso. Era un gran intelectual. Y las familias más importantes de Nuremberg le encargaron que compusiera un Liber Chronicarum ab initio mundi usque ad nunc temporis. Esto significa una historia del mundo, desde que el mundo es mundo, en concreto hasta 1490. ¿De dónde lo tomó él? Bueno, pues naturalmente de la Biblia. Este libro comienza con estas palabras: in principio creavit Deus celum et terra, como comienza la Biblia. Y él divide toda la historia del mundo en 6 etapas, según la tradición medieval y como lo había indicado San Agustín, imitando los 6 días de la creación, y añade deja unas páginas vacías
para que cada cual escriba, y hace la séptima edad del mundo, que es la del juicio final. Ese libro, verán, es una joya mucho más grande que este, porque era un libro que medía 44 centímetros de ancho por más de 60 de alto, es decir, más de medio metro de libro, con unas 600 páginas, con tapas de madera recubiertas de cuero gofrado, ¿sí? Y que costaba una auténtica barbaridad. El libro, si se compraba sin tapas y sin pintar a mano las pinturas que tiene y de las que ahora hablaré, costaba 3 florines y medio. El florín era la moneda de oro de uso en el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, una barbaridad. Pero si se compraba con tapas y pintadas a mano las pinturas que ahora vamos a ver, costaba 8 florines. Se tardó muchos años en construir este libro y se hizo una edición muy larga, de entre 1500 y 1700 ejemplares en el original latino y entre 700 y 1000 ejemplares en una traducción alemana que se publicó también en ese mismo año de 1493. Y fue un bombazo, un auténtico bestseller ese libro. Se vendió por toda Europa, y se hicieron hasta 3 ediciones en los siguientes 10 años. Pero fíjense, en 1509 tenemos un documento que nos dice que toda la edición no se vendió. ¿Por qué? Pues porque nada más publicarse ese libro, nace en el mundo editorial un fenómeno que existe hasta el día de hoy, el fenómeno de la piratería. ¿Qué quiero decir con esto? En Nuremberg se había hecho ese enorme libro que se vendía estupendamente, pero en Augsburgo, que era la capital imperial en aquel entonces del Sacro Imperio Romano Germánico, había otro editor mucho más vivo que los de Nuremberg. Este editor se llamaba Johann Schönspenberger. Bueno, no importa, bueno, ya ven que mi alemán no es muy bueno. Y este golfo, porque no tiene otro nombre, decidió, oye, qué bueno, estos bobos de Nuremberg se han pasado 10 años haciendo matrices xilográficas y componiendo un texto, pero yo, en un añito, lo voy a copiar todo y voy a hacer una edición pirata, más pequeña y más barata, pero imitando todo lo que han hecho ellos. Y así lo hizo. Y este libro es no el original de 1493, sino una de las primeras copias piratas de la historia que hizo en Augsburgo Schönspenberger, o como se diga este caballero, imitando todas las características fantásticas del libro original. Verán, del original se conservan hoy como unas 300 y pico copias latinas, unas pintadas a mano, otras no pintadas a mano, unas mutiladas, otras no. En Cúcuta, Colombia, existe un ejemplar de aquel libro de Nuremberg de 1493. En 2001, como ya saben ustedes que la estulticia humana pues es algo tristísimo, pensaron en venderlo. Teóricamente, pues para arreglar la ciudad y para que el dinero de los ricos sirva para los pobres. Pedían $5 millones. 5 millones de dólares. Pero ocurre que la copia chueca, que es es más difícil de localizar que el original de Nuremberg. ¿Por qué? Porque está hecho en peor papel, entre comillas con peor calidad, y es aún más valioso. O sea, imaginen lo que ya de por sí vale este libro. Solo les digo una cosa, no voy a darles los nombres, porque además tendría que pronunciarlos en alemán, no voy a darles los nombres de los ilustradores del libro original. Pero uno de los discípulos de aquellos ilustradores fue Alberto Durero, de quien se sospecha fundadamente que participó en las ilustraciones del libro original.
Cualquiera que sabe algo de historia de arte sabe lo que esto significa. Ahora bien, ya saben que hasta para ser malo hay que ser bueno. Entonces, quienes hicieron esta edición chueca fueron rápido y con el original delante, pero hicieron también un gran trabajo. Este es un libro que tiene muchas cosas maravillosas. Acérquense. El libro original y también esta copia chueca es uno de los primeros ejemplos en los que en el libro impreso van perfectamente combinados el texto con la imagen. No se hace el texto y luego ya se pinta la imagen como sea, sino que se plantea la plancha del texto teniendo en cuenta que ciertas imágenes van a venir ahí. Tanto en el original como este se prepararon unas 1800 xilografías en madera. Ahí participó Alberto Durero. Pero las planchas diferentes fueron como 600, 625. ¿Por qué? Ya se imaginarán que si este es el rey Seleucida Ptolomeo Evergetes, evidentemente no hay fotos de él, porque vivió 1000 años antes del libro, para entendernos, ¿no? Ellos imaginaban cómo podía ser y lo reproducían. Pero a lo mejor 100 páginas más allá sale Beda el Venerable y sale con la misma plancha. Es decir, que para 1800 imágenes distintas utilizaron 600 y pico planchas diferentes. Este libro fue más barato porque está encuadernado en pergamino y con las imágenes sin pintar. Si hubiera sido encuadernado en madera, con cuero gofrado y con las imágenes pintadas a mano, hubiera costado, como les decía antes, más del doble. Otras características que tiene este libro, no solo las imágenes de personas, que estaban pensadas, ¿cómo les diría? Pues para hacer más agradable la lectura, para distraer y dar una imagen. En el caso de los santos, no era tan importante que fuera real la imagen, sino que viniera la iconografía específica de cada santo. ¿Se dan cuenta? Y otra de las características de este libro, del original y de esta copia chueca genial, más cara que el original en el día de hoy, es que representa un número muy grande de ciudades que nunca antes habían sido representadas. Esta, por ejemplo, es la ciudad suiza de Ginebra, en latín, en este latín medieval, Gebenna. Bien, hay montones de imágenes. A veces la imagen, por ejemplo, esta imagen de Ginebra, pues se va a utilizar para otra ciudad. A veces no podían hacer eso. Por ejemplo, hay una imagen, que no voy a buscar ahora, de Venecia, ¿no? Claro, Venecia le tienen que poner la laguna. Otra cosa es que luego las casas sean pura imaginación. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que salir la laguna, ¿no? Este libro, el original como esta copia genial, tiene otra característica magnífica. Y es que contiene el primer mapa de Alemania impreso. Se lo voy a mostrar ahora. Es este. Hecho a doble página. De hecho, en el original, la imagen más grande que hay, y ya les digo que es de 40 y tantos centímetros por más de 60, es una imagen de la ciudad de Nuremberg. Pero este, en el original como en la copia, es el primer mapa impreso de Alemania. Es un mapa fantástico del Sacro Imperio Romano Germánico, en el que el Mar del Norte es llamado Oceanus Germanicus y el Mar Báltico, lo ven aquí, es llamado Mare Germanicum. Y vienen muy bien representado todas las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, en conclusión sobre el libro, una de las primeras copias chuecas de la historia, que hizo perder un montón de dinero al editor original para ganarlo él, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la historia de este libro. Este libro, de 1497, la primera edición chueca de esta obra, que se hizo popularísima en aquella época, llega a Quito, Ecuador.
¿Cómo llega a Quito, Ecuador? Piénsenlo. Hay un fraile, muy verosímilmente, pues de las posesiones españolas de Centroeuropa, de las cercanías de Amberes, lo que hoy es Bélgica, Holanda, ¿no? O estamos hablando en un periodo posterior a cuando el libro se imprime, ¿no? Pero bueno, pues los españoles eran intelectuales comunes en aquella zona del centro de Europa. Decide que, como sus, no sé cómo decir, como sus superiores religiosos le han mandado que se tiene que ir a las Américas, decide acopiar libros. No se va a comprar el libro gordo, grande, el original. Como le interesa ante todo el texto, se compra la copia chueca, que es más barata, ¿sí? Ese libro que nació en Augsburgo, Alemania, y fue comprado por alguien en Europa, hace un recorrido de miles de kilómetros hasta un puerto de la corona de España, seguramente Sevilla, a lomos de mula. Después hace un recorrido de meses a través del Atlántico y llega a Cartagena de Indias, ¿sí? Desde Cartagena de Indias tiene que llegar a lo que hoy es la República del Ecuador, la capitanía de Quito, ¿sí o no? Bueno, ya se imaginan que no cogieron la furgoneta e hicieron el recorrido en 2 días. Hablamos de meses a lomos de mula y nuestro amigo en el saco, en la alforja del fraile, ¿no? Llega a Quito. Ahí nosotros no sabemos mucho de sus andanzas, pero el mismo libro nos informa. El mismo libro ya nos dice, por ejemplo, aquí nos indica en español, es de Sant Francisco de Quito, y una rúbrica de la que les hablo ahora. Es decir, que este libro perteneció a la biblioteca de los franciscanos de San Francisco de Quito. Aquí, por cierto, está el colofón que nos da datos de esta edición chueca. Aquí dice que lo imprimió Schonsberger, que ya creo que lo he pronunciado bien, en Augsburgo, Alemania, en 1497. Es decir, que este golfo hace la edición pirata y la firma con toda naturalidad. O sea, esto está bien, porque esto es ser ladrón pero con elegancia, ¿no? A mí esto me gusta, o sea, que quien hace el mal que lo haga bien, ¿no? Aquí comienza el registro, porque este libro, con muchos incunables, no tiene portada, ¿sí? Entonces, bueno, luego van a ver algo que se asemeja a la portada. Y en el registro, alguien que firma con esta rúbrica nos dice lo mismo. Es de Sant Francisco de Quito. Y ahora pasemos a ver otra vez esta misma rúbrica en la primera página, que funge de portada sin ser. Aquí nos dice, ¿ve? Liber Chronicarum cum figuris et imaginibus ab inicio mundi usque nunc temporis. Libro de las crónicas, no se hace mención del autor, Hartmann Schedel, no se hacía en aquella época. Libro de crónicas, historia del mundo, con mapas e imágenes desde el inicio del mundo hasta el día de hoy. Y aquí miren esta inscripción y este sello. Aquí dice en latín, Sum conventus Sancti Pauli Civitatis Sancti Francisci de Quito. Pertenezco al convento de San Pablo de la ciudad de San Francisco de Quito. Miren quién firma y de quién era la rúbrica que hemos visto ya 2 veces y ahora la tercera. Frater Jodocus Rique. Nosotros pensamos, es todavía una sospecha y habría que confirmarlo, pero pensamos que esta es la firma y esta la rúbrica y este el sello personal de Fray Jodoco Rique, franciscano que no necesita presentación, porque todos los amantes de la cultura ecuatoriana lo conocemos. El sello seguramente es de madera y puede tener o bien una M y una R, Marcelaer Rique, o más probablemente las letras JVR, es decir, en neerlandés, Joos van Rique. Sería el sello del bibliotecario de San Francisco, no lo sé, si es que Fray Jodoco lo fue. Pero miren, aquí mismo está 3 veces el mismo sello, aquí, ¿no?
Naturalmente, aquí comienza el libro, in principio creavit Deus caelum et terram. Esta es la Trinidad representada, y aquí está el digitus Dei, el dedo de Dios creando el mundo, ¿no? Es decir, que este libro chueco, más valioso incluso que la edición original, a pesar de ser esta la pirata, valioso en sí mismo por ser un incunable, valioso en sí mismo por ser de los pocos ejemplares y que nosotros tengamos uno aquí también conservado. Tiene una historia en Ecuador en la que sabemos que estuvo en el convento de San Pablo, en el convento de San Francisco, y tenemos la fundada sospecha de que lo fichó, lo manejó, lo firmó Fray Jodoco Rique, que, como les digo, pues es una de las personalidades señeras de la cultura del Ecuador. Ya me callo porque supongo que ya les he aburrido bastante. Tenemos una pregunta, José María. Dice, la tinta es muy nítida, se encuentra bien conservada. ¿Qué tipo de tinta es? ¿Y las imágenes son de la misma tinta? No se lo puedo decir porque yo no soy especialista en conservación. Nosotros aquí en Conservarte Ecuador tenemos especialistas en cada área. Están trabajando con nosotros varios conservadores, varios restauradores, como Jorge Pluncajas, que además es músico, que es otra forma de cultura que hay que potenciar. Es otro debemos aquí en el Ecuador. Y yo soy especialista en filología, en interpretación. Entonces, yo no puedo decirles ahora mismo qué tipo de tinta es, pero lo dejamos así abierto. Sin duda, creo yo que la tinta de las xilografías sería la misma, ¿no? Pero yo ahí no les puedo decir. Ahora va a venir un compañero que es específicamente restaurador y les va a hablar de eso, ¿no? Mientras tanto, pueden ver las imágenes absolutamente fantásticas de este libro, ¿no? Viena, pero no Viena de Austria, Viena del Piamonte, ¿no? Este libro, como ven, no iba numerado por páginas. Estos numeritos los puso algún asno contemporáneo nuestro que decidió que tenía que dejar la huella de su estulticia en un libro tan antiguo, pero este libro está numerado por hojas, folios, recto y verso. Aquí, por ejemplo, estamos ya en la sexta edad del mundo. Es la más extensa en este libro, ¿no? Y ahora ya les voy a dejar con Betty Costales, que es restauradora y conservadora y les puede responder mejor que yo, porque sería una audacia que yo dijera nada, sobre la tinta y las cuestiones de conservación. José María, antes de dar paso a Betty, solo una inquietud más. ¿Qué tipo de tipografía se emplea en el libro? El tipo de tipografía, ya lo ve, es de las primeras que se emplearon con el nacimiento de la imprenta. Es un tipo de letra gótica, lo que en alemán se llama Fraktur. La Fraktur o letra gótica se conservó para el alemán hasta la época de Hitler, que la quitó, que la suprimió, ¿no? Y incluso libros en otras lenguas, como este en latín, se imprimían en este tipo de letra gótica, antes de pasar, por ejemplo, a la letra Garamond, que es cuando se dieron cuenta, oye, si hacemos un libro mucho más clarito, ¿sí? Y con letra más clara y sin abreviaturas, lo vendemos mejor, porque la cuestión del dinero, como han visto por este ejemplar, estuvo muy presente desde el principio en el mundo del libro impreso. En el original que editó Anton Koberger en Nuremberg, en el original, este Anton Koberger, que por cierto era padrino de Alberto Durero, todo estaba unido, este Anton Koberger creó un tipo de Fraktur, un tipo de letra gótica para ciertos libros que él imprimió para el emperador del Sacro Imperio Maximiliano I, y son verdaderos hitos en la letra gótica. Pronto, como les digo, editores avispados van a sustituir esta letra gótica, que a la luz de una vela no se lee tan bien, por la letra Garamond y otras mucho más claras que van
que van a hacer que el libro se venda mejor. También van a perfeccionar las indicaciones del libro y van a hacer verdaderas portadas en las que se puede decir edición revisada con muchas novedades, preparada por el gran editor, es decir, compra, ¿no? Y ahora ya les paso con nuestro... yo había hecho la presentación de Betty, pero es un honor para mí haber presentado a doña Betty y también a otro de los restauradores más importantes, perdonen la inmodestia, que tiene el país, Rodrigo Garzón, con una gran experiencia, no sé, uno de los puntales, creo yo, de Conservarte Ecuador. Él puede hablarles de este tema que usted decía, Sofía, el gran conservador mejorando lo presente, claro, sobre la cuestión de las tintas y otros aspectos del libro. Pase, por favor, Rodrigo. Muchas gracias, buenos días, muy gentil, José. Bueno, efectivamente este libro impugnable tiene algunas características que les podemos comentar, ¿no? Por ejemplo, se trata de un papel perforado, hecho de trapos. Se reciclaban los trapos para fabricar el papel, entonces se trata de un papel perforado. Esta característica es las líneas que se ven en la hoja de papel, ¿no? Son las líneas de la formadora del papel, son corondeles y puntizones de la formadora de papel. En esta formadora también se encuentra la marca de agua, que es la marca del fabricante del papel. Es una característica también de los libros de esta época. Aparte es un libro en una encuadernación flexible de pergamino, que tiene unas cejas de protección que más adelante se denominan como cejas YAP, que son las cejas que protegen el corte delantero del libro. Tiene también una decoración en los cortes, que es una decoración jaspeada. Los grabados son grabados silográficos. Es una tinta de imprenta de negro de humo. Esta es una encuadernación donde los nervios del cuerpo del libro sujetan a la cubierta, ¿no? Esto lo podemos ver por acá. Este ejemplar nos ha llamado mucho la atención porque está en muy buen estado de conservación. Apenas tiene unos faltantes, unas roturas aquí en el nervio, pero el resto de la encuadernación está en muy buen estado. Los broches delanteros también se han perdido, pero dentro del libro encontramos uno de los broches completos, que son los broches de cuero con los que se sujetaba el libro. Y aparte de eso tenemos la pintura característica de los libros de la biblioteca jesuita. Entonces el tejuelo original se ha tapado por esta pintura, que es una clasificación por materias que tenían los libros de la biblioteca jesuita, y es una característica del libro que no la podemos alterar, no la podemos topar. En cuanto a los tratamientos, limitamos los tratamientos a lo mínimo posible. Será una consolidación de roturas, se ha hecho una limpieza superficial, una limpieza profunda. También hemos estado tratando el pergamino, eliminando suciedad superficial e hidratando el pergamino, ¿no? Para que recupere su flexibilidad y eliminar las manchas que se encontraban en el libro. Posteriormente recibirá el tratamiento de conservación de la fabricación de un contenedor de protección. Listo. Muchas gracias por su apertura. De pronto, José María, ¿tienes algo más que Sí, yo indicarnos? solo quería comentar algo más. Gracias, Rodrigo, ¿no? Quería comentar algo más sobre este libro. Yo les decía antes que les iba a comentar esto. En la UCI hay dos impugnables. Valiosísimo, y otro
también invaluable, pero no tan curioso como este, de 1485. Antes les decía la caterva de golfos que lograron hacer este libro para ganar dinero. Pero es que el primero que ya no actuó como tenía que hacerlo fue el mismo autor. Hartmann Schedel le pagaron para componer este libro de historia del mundo y los especialistas tienen calculado que solo el 10% de lo escrito es de su letra y de su puño. El otro 90% él lo saqueó alegremente, naturalmente de la Biblia, de autores clásicos, y qué casualidad, la mayor parte de lo que él copió y saqueó es de ese otro incunable que nosotros tenemos aquí, que es el Supplementum Chronicarum de Santiago Felipe Foresti, que era un fraile agustino de Bérgamo. Ese libro se publicó por primera vez en 1483 en Venecia y nosotros tenemos la segunda edición que se hizo, esta del todo auténtica, 1485 en Brescia, norte de Italia. Se ve que es probable que los dos libros vinieran juntos. Y ya digo, este está basado en aquel. La mayor parte de lo que viene aquí escrito ya lo escribió Santiago Felipe de Bérgamo en aquella obra. Entonces vean ustedes que son cosas muy relacionadas. Les hago notar que este libro en Quito estuvo en el convento de San Pablo, en el convento de San Francisco, y como muy bien ha indicado don Rodrigo y han descubierto él y doña Betty, porque estas son cosas que ellos conocen muy bien, la pintura del lomo nos da el dato indirecto de que este libro también estuvo en la biblioteca de los jesuitas. De allí pasaría, es de suponer, ¿no, Rodrigo?, a la posesión, vamos a decir, de la Universidad Central del Ecuador y por su medio a la posesión como patrimonio invaluable de todo el pueblo ecuatoriano. Para que se queden tranquilos, les diré que el ejemplar de Cúcuta nunca se vendió. Digo, no vaya a ser que piensen que es que lo hizo. Yo me callo y agradezco. Al contrario, muchas gracias por la participación de todos y la colaboración. Este ha sido un microrelato de la biblioteca y no se olviden de acompañarnos en las siguientes semanas en los otros videos que les vamos a presentar. Un saludo para todos y cuídense.